Hubo un mensaje que nadie quería escuchar, pero que también nadie esperaba tan pronto. Durante casi 2 semanas, una familia completa se aferró a una esperanza casi imposible de sostener. Un niño de 9 años estaba atrapado bajo los escombros de un edificio en Venezuela, y mientras el mundo entero celebraba los rescates milagrosos de otras personas, esta familia seguía esperando su propio milagro. Hoy vamos a contarte cómo terminó esa historia, con todo el respeto que merece. Vamos a mostrarte la dimensión real de una tragedia que fue mucho más grande de lo que las redes sociales dejaron ver. Y vamos a cerrar con algo que casi nadie ha contado: el balance completo de lo que la misión humanitaria de El Salvador dejó en Venezuela entre vidas salvadas y despedidas, que también importa. Todo comenzó el mismo día que empezaron los rescates que quizás ya conoces. Un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 sacudió el estado de La Guaira, en Venezuela, y provocó el colapso de varias estructuras. Entre ellas un edificio en la zona de Caraballeda. Ahí, un niño llamado Lucas Gámez había ido a pasar, según las palabras de su propio padre, simplemente un día de playa. Estaba con sus abuelos y con otros familiares, cuando el edificio se dio por completo. Desde ese instante, Lucas se convirtió en uno de los desaparecidos más buscados de toda la tragedia. Quédate hasta el final, porque el desenlace de esta historia, aunque doloroso, contiene un mensaje que vale la pena escuchar completo, y porque al cierre te voy a mostrar algo que ningún medio salvadoreño ha puesto en números todavía. Antes de seguir con Lucas, necesitas entender la magnitud real de lo que pasó en Venezuela, porque las historias virales de rescates, con final feliz, sin querer nos hicieron perder de vista la escala verdadera de esta tragedia. En los días posteriores al terremoto, las cifras oficiales de fallecidos subieron de forma constante y brutal. Primero se habló de cerca de 1,000 muertos. Poco después, la cifra subió a más de 2,200. Con 11,000 heridos reportados, y conforme avanzaban los trabajos de rescate y remoción de escombros, el número siguió creciendo hasta acercarse a las 3,000 víctimas fatales. En paralelo, en los primeros días, se llegó a hablar de más de 50,000 personas reportadas como desaparecidas, una cifra que después bajó conforme muchas de ellas fueron localizadas, con vida o sin ella. Son números que cuesta imaginar y que ponen en perspectiva algo importante. Por cada Belkis, por cada Aarón, por cada historia que se volvió viral con un final feliz, hubo cientos de historias que nunca tuvieron cámaras, que nunca se hicieron tendencia y que terminaron en dolor. Una semana después del terremoto, en La Guaira, ya se estaban realizando entierros de víctimas que ni siquiera habían podido ser identificadas. Cuerpos que la magnitud del derrumbe había dejado irreconocibles, sepultados sin que ninguna familia pudiera despedirse con un nombre. Y en medio de esa realidad tan dura, hay historias como la de una mujer llamada María Mejía, que después de 12 días trabajando, según sus propias palabras, con las uñas, logró finalmente sacar de los escombros el cuerpo de su hermano. No con vida, ella misma lo describió como algo que no ha sido fácil de sobrellevar. Historias como la de María se repitieron por decenas en esos días, sin que la mayoría de ellas llegara jamás a ser noticia fuera de Venezuela. Con esa dimensión real en mente, volvamos a Lucas. 12 días después del terremoto, su familia seguía sin certeza sobre su condición, exactamente en la misma ventana de tiempo en la que otras familias como la de María Mejía ya estaban recuperando cuerpos sin vida. Y aún así, no se rendían a través de distintos medios internacionales. La familia de Lucas envió mensajes directos hacia el interior de esos escombros, por si acaso él podía escucharlos. Le decían que estuviera tranquilo, que sabían que estaba ahí, que iban a llegar hasta él. En algún momento de esos 12 días, llegó una fecha que ninguna familia debería tener que enfrentar en esas circunstancias: el cumpleaños de Lucas. Cumplía 9 años exactamente en medio de la búsqueda, y en lugar de rendirse ante lo que probablemente ya intuían, su madre, Blanca Martínez, decidió organizar un pequeño homenaje frente al mismo edificio donde su hijo seguía atrapado. Llevó una torta, encendió una vela
y publicó un mensaje que resume, mejor que cualquier otra cosa, lo que significa no perder la esperanza, incluso cuando la realidad se vuelve casi insoportable. Feliz cumpleaños, hijo. Si honramos tu vida, pronto te abrazaremos. Ese gesto se convirtió, sin buscarlo, en uno de los momentos más recordados de toda esta tragedia. Nadie podía imaginar que, apenas unas horas después de esa celebración, llegaría la noticia que todos temían. Un bombero mendocino, integrante del equipo Phoenix Unit Rescue, fue quien confirmó el hallazgo. El cuerpo de Lucas fue localizado entre los escombros del edificio Miramar, 14 días después de la tragedia. Lo encontraron abrazado a sus abuelos, no solos, no separados por el pánico del derrumbe, sino juntos sosteniéndose el uno al otro, hasta el último instante. Según el propio rescatista, ellos se habían ubicado bajo una viga y algunas columnas, creyendo que ese sería el lugar más seguro del edificio. No fue así, pero murieron juntos de forma instantánea, sin prolongar el sufrimiento. Y aquí es donde entra la parte de esta historia que ningún medio salvadoreño ha contado todavía. En esas últimas horas de la extracción, mientras un equipo trabajaba desde un lado del edificio para llegar hasta los cuerpos, del otro extremo de esa misma estructura se encontraba maquinaria y personal, ayudando a remover escombros. Y entre esos equipos, según el propio testimonio del rescatista, a cargo de la operación estaban bomberos de El Salvador, los mismos salvadoreños que ya habían participado en el rescate con vida de Belkis y de Aarón Leví, estuvieron también presentes en este capítulo mucho más silencioso y mucho más doloroso de la misma tragedia. No hubo cámaras coreando su nombre esta vez, hubo simplemente manos trabajando en silencio, ayudando a que una familia pudiera por fin decirle adiós a su hijo con dignidad. El padre de Lucas, visiblemente afectado pero con una entereza que sorprendió a quienes lo escucharon, ofreció después del hallazgo un mensaje que merece ser repetido con respeto. Dijo que aquello había sido una batalla de fe y de esperanza, que había trascendido fronteras. Pidió que las familias que todavía seguían buscando a los suyos no perdieran la fe. Contó que Lucas hablaba mucho de Jesús y de Dios, y que ese mismo espíritu era el que él quería transmitir ahora a otros padres, en la misma situación. Y dijo algo que resume el sentido más profundo de toda esta tragedia: que si Dios los había elegido a ellos para vivir esto, creía que era para dejar un mensaje a la humanidad, un llamado a reflexionar sobre nuestras diferencias, sobre lo que realmente importa. Ahora que conoces tanto la dimensión completa de la tragedia como el desenlace de Lucas, hagamos el balance que ningún medio ha puesto en números todavía. ¿Qué dejó en total la misión humanitaria de El Salvador? En Venezuela, durante las semanas que duró la operación, el gobierno salvadoreño llegó a enviar al menos 5 aviones cargados de ayuda humanitaria. El grupo USAR El Salvador participó directamente en el rescate, con vida de al menos 7 personas, entre ellas Belkis, Aarón, Levi y Hernán Gil, además de 3 mascotas rescatadas junto a sus familias. La misión se dividió en 3 fases: la búsqueda y rescate de las víctimas atrapadas, la instalación de clínicas de campaña y finalmente la entrega de 12 toneladas de insumos médicos y medicamentos distribuidos en 5 hospitales venezolanos. Y como ya sabes, si viste nuestro video anterior, ese esfuerzo terminó siendo reconocido oficialmente por el propio gobierno venezolano, con la condecoración Héroe de Venezuela, entregada a las brigadas internacionales que participaron, incluida la salvadoreña. Pero el balance humano completo de esa misión no se mide solamente en vidas rescatadas. Con éxito, también incluye historias como la de Lucas, donde el logro no fue devolver una vida, sino devolver una certeza. Ese es un tipo de éxito que rara vez se cuenta, porque no genera aplausos ni camillas alzadas entre gritos de alegría, pero que para una familia que pasó 14 días sin saber, vale exactamente lo mismo. Cuando sumas todo, los aviones, las toneladas de ayuda, las 7 vidas salvadas, las 3 mascotas rescatadas, los 5 hospitales atendidos,
y también los casos como el de Lucas, donde solo se pudo entregar una respuesta. Entiendes que la palabra misión, en este caso, tiene un significado mucho más completo del que cabe en un solo video viral. Y quizás ahí está la reflexión más honesta que podemos ofrecerte hoy. Frente a casi 3.000 víctimas fatales y una tragedia de una magnitud que pocas veces se dimensiona completa, ningún país pequeño podía cambiar el resultado final del desastre. Pero El Salvador eligió estar presente en cada una de sus fases, en el rescate con vida, en la atención médica, en la entrega de insumos y también sin cámaras ni aplausos, en el silencio de ayudar a que una familia pudiera despedirse. Ese es probablemente el verdadero legado de esta misión. No solo los nombres que sí lograron salir con vida, sino la decisión de no abandonar ni siquiera cuando ya no había nada que salvar. Solo dignidad que entregar. El mensaje de fe de Blanca Martínez, esa madre que llevó una torta y encendió una vela frente a un edificio derrumbado el mismo día que su hijo cumplía 9 años. Y el mensaje de esperanza de su padre, después del hallazgo más doloroso que un padre puede recibir, son quizás el verdadero corazón de esta historia. Si esta historia te conmovió, no la dejes pasar en silencio. Compártela para que el esfuerzo de todos esos rescatistas, salvadoreños incluidos, que trabajaron semanas enteras, sin rendirse no quede olvidado entre los rescates, con final feliz que sí se hicieron virales. A veces, honrar una historia es simplemente contarla completa, con toda su dimensión, aunque el final no sea el que todos esperábamos. Nos vemos en el próximo video.